tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Buenos días a todos, a los que están allá detrás en la pantalla, en alguna pantalla. Así que hartos cariños a la Paolita que debe estar mirando, ojalá que esté ahí. ¿Ah? Un besito para ella. A la Pati, a la Angélica, al Lalo, a la Jenny, a la Rita. Todos sean, y seguramente puede que haya alguien que no sabemos. ¿Ah? De repente nos ven de otros lugares. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, le mandamos un saludo a la distancia. Esperamos que lo que podamos compartir hoy día esté dentro de lo que el Señor ha dispuesto para todos nosotros. Bueno, vamos a seguir con el tema que veníamos tocando la semana pasada, que tiene que ver con la iglesia. ¿Ya? Habíamos visto todo un estudio de lo que era la iglesia, lo que no es y lo que es, ¿cierto? Cómo está inspirada por Dios, que la iglesia es producto de lo que el Señor, en el origen de todo, ya tenía dispuesto para nosotros. Así que damos gracias al Señor por este tema y que trae cierta claridad a nuestras vidas. Principalmente yo hablo por mí. El Señor ha traído cierta luz que no tenía en algún minuto. Y doy gracias al Señor porque eso hace que haya mayor libertad en uno respecto a las cosas que uno visualiza. Y el Espíritu te dice que no está bien y de repente uno se cuestiona. Uno, cuando está el Espíritu Santo operando en uno, tiene ciertas contradicciones. Hay cosas que empiezan a generar contradicciones en el Espíritu. El título es La iglesia diseñada por Dios, por Jesús, versus la iglesia contemporánea. Esto en general, no estamos hablando de esta comunidad de hermanos, ¿ya? Estamos hablando de lo general, ¿ya? Para que después nos vamos al detalle. La introducción. La iglesia en el pensamiento eterno de Dios no fue un plan secundario, ¿ya? Ahí para que entendamos lo siguiente, la iglesia no es una forma de salir del problema, ¿ya? No fue la solución del problema del pecado. Él ya tenía considerado la iglesia desde el principio, ¿ya? Y lo vamos a ver porque está en los versículos, está escrito. No fue el plan de Dios para restablecer a Israel. No, está diseñado por Dios porque era el propósito eterno de Dios, era su propósito, número 1, ¿ya? Sino el propósito central de su corazón, desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? Dios determinó tener una expresión corporativa ¿de quién? De su Hijo. ¿Ya? Él quería tener una expresión corporativa de cuerpo, ¿a eso se refiere? ¿De quién? De Cristo, de su Hijo. La iglesia en Efesios 1, del 4 al 5 y del 22 al 23, en el Nuevo Testamento, la iglesia no es un edificio ni una institución, sino el cuerpo vivo de Cristo. Vamos a leer Efesios del 1 al... Ahí está. Leámoslo juntos. ¿Alcanza a ver, no? ¿Sí? Escuchen. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiero que de nuevo digamos. ¿Cuándo nos escogió?
antes. Antes. Estás considerado antes de la fundación de todo esto, de todo lo que vemos hoy día. Ya estábamos en el corazón de ¿quién? De papá. Ya estábamos en él. Maravilloso. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio ¿de quién? De Jesucristo. Ese es el plan tan maravilloso que Dios tenía. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Ya? Según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. ¿Ya? Oye, es una noticia tremenda. Sí, yo sé que estos versículos los hemos leído, requiere leído un montón de veces. Algunos los sabemos de memoria. Pero lo que quiero hacer ahora es que esos versículos, esta palabra, se ancle en nuestro corazón y que tengamos claro que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. No somos casualidad, no fue por casualidad que nos encontramos con Cristo, sino que era su plan, es su plan. Él nos vino a rescatar. No son méritos nuestros, no es por nuestros méritos, no es porque éramos buenos, es por su voluntad y su amor. ¿Sí o no? Qué maravilloso. Vamos al 23, al versículo 23 y 22. Miren lo que dice. Escuchen, esto también es tremendo, es poderoso. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Ya? Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Escucharon bien o no? En la semana pasada lo hablamos esto, lo dijimos, lo volvemos a tocar. Y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿ya? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Iglesia. ¿Ah? Somos iglesia, somos cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y nos dio a nosotros nos dio a Cristo por cabeza. A nosotros. No somos nosotros las cabezas de la iglesia. La cabeza es Cristo. El Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Esa es la cabeza. Nosotros somos parte, servidores del cuerpo. Cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. Esta no es la función principal. Cada uno de los que están ustedes sentados tienen funciones específicas en el cuerpo. Son miembros de este cuerpo que tiene que moverse, tiene que generar. ¿Ya? Una cohesión entre todos, ¿cierto? Pasemos al otro. El diseño original de Cristo para la iglesia, dice. Jesús declaró en Mateo 16, 18, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vemos que la iglesia pertenece a Cristo, es edificada por Él, y su base es la revelación del Hijo de Dios. ¿Ah? Dice, su diseño era espiritual, relacional y orgánica, no estructural. Lo que nos quiere decir la palabra es que Jesús es el que edifica. ¿Ah? Y cuando habla de roca, cada uno de nosotros somos una roca. ¿Ah? Rocas vivas. Eso es lo que dice de ti. De cada uno de nosotros. Somos rocas vivas. Y somos el edificio espiritual, donde contenemos ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. El Padre eligió
en la eternidad, habitar en el cielo y a través del Espíritu Santo en nosotros. Pero para que habite en nosotros tenemos que ser humildes, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra, humildes de corazón. Entender que necesitamos de papá. Cada vez que nosotros expresamos la humildad en nuestro corazón y reconocemos que necesitamos de papá y que nos tiene que perdonar de nuestras faltas y de desviarnos, el Señor empieza a operar en nosotros, en un corazón contrito y humillado, ¿cierto? Y Él no lo desecha. Pero a los soberbios, ¿de dónde los mira? De lejos. ¿Sí o no? A los soberbios los mira de lejos. De lejos. No los pesca a los soberbios. Con los que se asocia son con los humildes. ¿Ah? Los resiste. Entonces, ese es un principio que tiene que estar en nuestros corazones, humildes. ¿Ah? Somos humildes. Queremos que el Señor opere en nuestra vida porque nosotros necesitamos de Él. Hay una necesidad en nuestro corazón de Él. ¿Ya? Pasemos al otro. 3. La Iglesia Apostólica y la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué es apostólica? Pregunta, ¿cierto? Buena pregunta. Cuando hablan de la Iglesia Apostólica Romana, ¿ya? ¿Cierto? La católica. Dice, en el libro de Hechos, la Iglesia se movía bajo la dirección directa del Espíritu Santo. ¿Ya? No había jerarquías humanas. El Espíritu Santo se movía en cada uno de los miembros de los que estaban ahí. ¿Ya? Y el Señor daba palabra, había enseñanza, entre los hermanos se compartía. Y si no, servicio mutuo. Eso es lo que dice. Servicio mutuo. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este modelo refleja una iglesia guiada bajo la vida divina del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo se movía, se coordinaba todo. El Espíritu Santo coordinaba todo, no por estructuras humanas. ¿Queda claro? Así funcionaba. Así tiene que funcionar, obviamente, en nosotros. Cuando el Espíritu Santo empieza a hablar y empieza a dirigir nuestras vidas, va a empezar a operar de una forma extraordinaria. Va a haber movimiento del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Desvío hacia estructuras humanas. Aquí nos ponemos aquí se pone un poco pesada la cosa. De repente no nos damos cuenta cómo la historia de la iglesia nos lleva al punto de hoy. En general hablo, no estoy hablando de esta iglesia, ¿ya? No hay una crítica aquí, es una evaluación general de lo que existe hoy día, ¿cierto? Con el tiempo las iglesias comenzaron a institucionalizarse. ¿Ya? Con el tiempo se introdujo jerarquías, se hicieron templos, se hicieron rituales, se establecieron rituales que reemplazaron la sencillez original. Porque se juntaban en las casas y compartían el pan y en la conversa que tenían, en la enseñanza que había, en el cambio de opinión, el Espíritu Santo empezaba a obrar. Qué interesante, ¿cierto? Ahí se daba la enseñanza. Así se crecía, así crecía la iglesia. En ese compartir. Apocalipsis
2 y 3, estos son los capítulos 2 y 3, ¿ya? Habla de lo siguiente, muestra cómo la iglesia empezó a perder su primer amor, ¿ya? Y a mezclarse con el mundo. Empezó a segmentar. ¿A qué me refiero con segmentar? Este día, este tiempo va a ser espiritual, estos otros días van a ser seculares. ¿Ah? Y segmentó en la vida laboral, la vida familiar, la vida espiritual, la iglesia, y empezó a segmentar cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que vivir las 24 horas conectada con el Espíritu. No en algunas ocasiones solamente, aquí me enchufo, hoy día estoy acá en la iglesia, entre comillas, participo con los hermanos y acá me enchufo espiritual, ahora soy espiritual. Salgo de acá, me desenchufo y vivo la vida normal. Esa no es la vida espiritual, eso no es lo que quiere el Señor. Quiere que nos que cada minuto de nuestra existencia estemos vinculados con el Espíritu, conectados con el Espíritu y somos iglesia piedras vivas, constantemente. ¿Ya? Muestran cómo la iglesia empezó a perder su primer amor y a mezclarse con el mundo. Cristo advierte, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ya? Eso es lo que advierte. Lo más importante cuando uno se convierte es el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo, cuerpo, alma y espíritu. Apocalipsis 2:4 dice. Ya, vamos a la quinta. La iglesia contemporánea, luces y sombras. ¿Ya? Hoy la iglesia posee recursos, tecnología y alcance global. Hoy. ¿Ya? Pero a menudo carece de vida espiritual profunda. El modelo original de comunión y dependencia del Espíritu ha sido reemplazada en muchos casos por programas, eventos, estructuras administrativas. Sin embargo, Dios sigue teniendo un remanente fiel que busca su propósito eterno. Esto nos lleva a analizar eso. La gran mayoría de las iglesias poseen esto, ¿ya? Un programa, y se juntan y arman un programa, una estructura, ¿ya? Tienen un programa de eventos. Todo esto funciona para que la gente esté entretenida, ¿cierto? Y no hay comunión, poca comunión y relación con el Señor poca, porque se genera mayor, se busca que la gente esté conectada con, entre comillas, con la iglesia, pero de una forma mucho más reemplazando lo que el Señor en lo original quiere, que tengamos relaciones entre nosotros. Entonces, sin embargo, Dios sigue teniendo un remanente fiel que busca su propósito eterno. El propósito eterno nuestro es seguir creciendo como hijos, ¿cierto? Eso es lo que busca. Que sigamos creciendo como hijos, que el Señor se revele en nuestro corazón más fuerte y cada día podamos entender el propósito de ser hijos y tener la autoridad que el Señor nos da, tener claridad respecto a la autoridad que Dios nos da como hijos, para hacer la obra que Él nos lleva, nos solicita. Hay dos propósitos en
la iglesia contemporánea y que tiene que ser la iglesia que tenemos que, digamos, el propósito eterno nuestro hoy día, ¿sí o no? Número uno, ayudar en el evangelismo, ¿cierto? En conectar a la gente que está afuera al reino, ¿cierto? Declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, predicar el evangelio. Ese es un propósito que está arraigado en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Pregunto, ese es un propósito real. Y el segundo propósito, que no es menor que este, de repente pensamos que el único propósito que tenemos hoy día es ese, el que acabamos de decir, evangelizar, ¿cierto? Es lo único. Pero hay otro propósito eterno que Dios quiere, es que tomemos la misión de ser hijos y reinemos juntamente con Cristo. Restablecer lo que se había perdido. El Señor viene a restaurar todas las cosas. Pero todas las cosas, ¿a qué se refiere cuando el Señor dice, vengo a restaurar todas las cosas? Viene a restaurar el propósito que tuvo con nosotros cuando nos creó. Cuando creó al hombre. ¿Se acuerdan? Ahí una familia, Él estableció una familia en la tierra. ¿Para qué? Para que reinara. La vamos a achicar, vamos a comprimir todo lo que Dios le indicó a Adán. Vamos a comprimirlo y vamos a decir, Adán, el mandato que Dios le da, le dice, Adán, tú tienes que reinar, multiplicarte sobre esta tierra, pero tienes que reinar sobre las aves, sobre todo, inclusive hasta sobre los que se arrastran. ¿Sí o no? Hizo hincapié en los que se arrastran. La serpiente, los escorpiones. ¿Qué representa la serpiente y los escorpiones hoy día? Si uno va a la palabra y dice, oye, serpiente de Satanás. Los escorpiones, si uno busca, los demonios. El Señor nos dio la potestad, la gracia a través de Cristo de llevarnos a la restauración total y ponernos de nuevo en el plan. Porque el plan se destruyó, ¿sí o no? Se cayó el plan. Dios tenía un plan con el hombre y el hombre cayó. Pero Jesús vino a restaurar todo. Entonces ese es el modelo que Dios quiere hacer con la iglesia. Quiere que entendamos cuál es nuestro propósito. No tan solo predicar el evangelio, porque es importantísimo compartir. Pero también Él nos lleva a que entendamos que también viene a restaurar todas las cosas en nosotros y ponernos al nivel de Adán. ¿Y cuál era el propósito de Adán? Era gobernar. Dios quería un pueblo, una familia para que gobernara la tierra. Y en Cristo restauró todas las cosas. Porque Adán estaba hecho ¿a qué imagen? A la de Cristo. ¿Dios tiene imagen? ¿Papá? La imagen de papá es espíritu, ¿sí o no? Eso es lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y Cristo es la imagen, es Dios hombre. ¿O no? ¿Sí o no? Dios hombre. Entonces, la imagen por eso que en el fondo lo que Dios quiere hacer es que nosotros seamos a imagen ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces, la iglesia, nosotros
tenemos que ser transformados. Y es lo que cada día pasa en nuestra vida. Hay una lucha entre el espíritu y nuestra carne, y nuestra alma, que es la principal saboteadora del plan de Dios. ¿Por qué? Porque el alma quiere glorificarse. Cuando el hombre cae y el espíritu pierde conexión con Dios, ¿qué queda? El alma. Y el alma gobierna nuestra vida. Cuando nacemos, nuestra alma gobierna, nuestros deseos, nos movemos por nuestras emociones, ¿o no? ¿Me equivoco? No, ¿cierto? Nosotros nos movemos por las emociones, nos movíamos por las emociones, mejor dicho, pero tenemos que movernos por el espíritu, porque ya el espíritu nuestro fue restaurado 100%, está nuevo, de paquete. Y esa es la conexión con papá, con el Espíritu Santo, que es lo que nos tiene que mover. Tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo, a entender cómo el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida y entender que Él ya restauró todas las cosas en nosotros. Ya nos hizo de nuevo. Eso es lo que dice la palabra, ¿o no? Ahora, tiene que cambiar nuestra mente. ¿Por qué tiene que cambiar nuestra mente? Porque el antídoto del enemigo lo puso aquí en esta cabeza. Nuestro enemigo. ¿Ah? Nuestro propio Dios es el enemigo. Exactamente, y por eso es que tenemos que humillarnos. Por eso que yo no entendía cómo el Señor me pedía constantemente que fuera humilde. Humilde. ¿Por qué esa palabra se repetía tanto? ¿Por qué la humildad es tan importante? Y aquí lo tenemos. Una de las puertas para entrar al reino es que yo tengo que estar quebrantado, no puedo entrar soberbio. Aquí te las traigo, Peter. ¿O no? Tengo que entrar ¿cómo? Reconociendo que tengo la embarrada en mi vida, que no he sido capaz de administrarla, porque si la administro en mi alma, lo hago mal. Y el Señor quiere que nosotros lo hagamos a través del Espíritu, lo hago bien. Cuando yo tomo el Espíritu y me humillo y digo, Señor, perdóname, yo creo que estoy haciendo las cosas, mira, me he pasado últimamente, aplicando esto. Señor, pienso que estoy haciendo las cosas bien, pero ¿sabes qué? No avanzo, pero hay algo que está ahí. ¿Qué tengo que hacer? Palabra del Señor. Humíllate. Humíllate. Arrepiéntete de tus caminos. Inclúyeme a mí en todo. Humíllate. Búscame. Aunque creas que tienes la verdad. Fíjate. Yo humanamente digo, Señor, esto es lo que hay que hacer. No, para un poquitito. Humíllate, busca al Señor. Y ahí, pregúntale si es realmente lo que... Porque la sabiduría humana. Cuando uno es sabio en su propia opinión, ahí nos caemos. Ahí cuando nos resbalamos. Podemos estar, pero ¿en qué minuto me caí? ¿En qué minuto me desvié? Si yo quería hacer la voluntad del Señor, ese era mi plan. Pero no, el Señor quiere que volvamos acá y digamos, Señor, me arrepiento, quiero hacer tu voluntad. Yo sé que yo meto las manos y la embarro. Por eso que los apóstoles en la primera iglesia, el Espíritu Santo hablaba y los siervos, ¿qué hacían? Obedecían. Por eso que llegó Saulo, a la casa de Ananías, y Ananías, pero sucesivo por su humanidad, no le abre la puerta a Pablo. ¿Estamos claros, cierto? No, pero no se lo abre. Si él ya había matado, tenía un prontuario
de matar cristianos y perseguir a la iglesia, pero gigante. ¿Sí o no? ¿Cómo lo hizo? Se sujetó al Espíritu. ¿Él quería hacerlo en su humanidad? Te lo doy firmado que no. Pero el Espíritu le habló, le dijo, hazlo. ¿Ah? Este es mi siervo. ¿No sabes qué voy a hacer con él? Y lo dejó entrar, oró por él y se sanó. Y Pablo se convierte. ¿Y de dónde viene tanta palabra inspirada por el Espíritu Santo que ha beneficiado a la iglesia durante siglos? ¿De quién? A través de Pablo. Un hombre que frente a nuestra visión, desechado. No, ni una posibilidad, perseguidor de la iglesia. No le habríamos dado la pasada nunca. Y se los digo nunca porque habría quedado incluso hasta rencor en los corazones de los que estaban ahí. Si a nosotros nos cuesta perdonar palabras, actitudes. Imagínense usted un asesinato. Imagínense usted una matanza de harta gente. ¿Guiada por quién? Por Pablo. Sí, de repente no tenemos la conciencia de eso. Pero el Espíritu Santo quiere llevarnos a ese punto. De repente estamos cargados con hermanos por situaciones que ocurrieron en el pasado y eso no nos deja avanzar. Lo que tenemos que hacer es humillarnos y decirle al Señor, Señor, perdóname, fallé, he fallado, quiero avanzar junto a ti, quiero que el Espíritu Santo opere en medio nuestro, pero de repente nosotros mismos somos los que le ponemos la traba al Espíritu para moverse. No acomoda más la estructura. No acomoda más la estructura. ¿Ah? Pero no la libertad en el Espíritu. Fíjense que el día viernes, le voy a contar una experiencia propia, Mari Serrano. El día viernes nos toca grupo en casa. Y claro, como el grupo en casa, en cierta forma, debería yo liderarlo. ¿Ah? Uno dice, ya, pues yo lo lidero, yo. ¿Ah? Entonces uno prepara cosas y va estructurando el tema, ¿ah? Para sentarme y tratar de llevar el tema y tratar de poner el tema que yo creo y yo pienso que es el tema que tenemos que tocar. Mírala, agrandado. Yo quiero humillarme, quiero decir, Señor, no corresponde. El que pone el tema, el que desarrolla las cosas, es tu Espíritu. ¿Quién me mandó a mí? Yo voy con mi disposición a servir. Esa es la actitud que el Espíritu Santo quiere. No, es que yo tengo que compartir algo, tengo que decir algo. Tengo que agarrar la palabra, tengo que decirle a los hermanos y mandarme un speech para que todos me escuchen. Y a lo mejor el Espíritu Santo quiere que yo sea un miembro y que Él actúe en medio nuestro. Qué maravilloso. Y estaba ahí, sentado, dándole vuelta. Sentado, estamos compartiendo, hablando, y de repente el Espíritu empieza. Imagínense, y yo tuve la tentación, agarré mi tablet para compartir, y la dejé, la puse de vuelta, miraba a la Paola y la Paola me miraba. ¿Ah? Ya por el Espíritu la Paola. No, yo ahí, listo, empezamos y de repente empieza a caer lo que el Señor quería hacer. Y se empieza a desarrollar algo en el Espíritu.
fue extraordinario. Fue lo que... Y digo, Señor, eso es lo que quiero. Eso es lo que me agradó, dije yo, que entretenido. Oh, cómo el Señor opera. Pero tenía que quedarme callado. No tenía que hablar. Tenía que dejar que el Espíritu ministrara. Y si, no, y si meto mi cuchara a mi boca y empiezo a... La embarro. La gente se va vacía. La gente no quiere... Mira, descubrí algo maravilloso. Tú quieres hablar, quieres abrir tu corazón. No importa si lo que hiciste está bien o está mal, pero quieres hablarlo, quieres comunicarlo, quieres decirlo, oye, me pasó esto y hice esto otro acá y contaste la historia, y ahí el Espíritu Santo opera. Oye, pero mira, esto es lo que teníais que haber hecho, de esta forma. Oh, se me acaba de revelar. No, ella no sabía, no entendía cómo hacerlo y contó una historia y resulta que el Señor fue desarrollando el tema para que ella quedara libre de lo que estaba haciendo. Maravilloso. Y así era la primera iglesia, pero te lo doy firmado, que si nos vamos al pasado, cuando el Señor actuaba, cuando el Espíritu Santo se movía en medio nuestro, era de esa forma. Los hermanos llegaban ahí, oye, venían de la pega, venían de hacer cosas y se sentaban en la mesa y comían juntos y compartían. Y a través de la conversación el Espíritu Santo empezaba a formarnos, a dirigirnos, pero no venía nosotros los que creemos que llevamos la batuta. Pero es que no es así, el que lleva la batuta es el Espíritu Santo. Y nos come la mano muchas veces para poder decir algo. No, el Espíritu Santo va a obrar, va a darte una palabra, me va a dar una palabra y decirle, hermano, esta es la palabra del Señor, esto es lo que dice el Señor, de esta forma tenemos que operar. ¡Qué maravilloso! Yo quedé realmente impresionado. Yo decía la palabra, después veníamos comentando de la palabra, oye, ¿cachaste? Oye, sí, yo dije yo, es que el Señor es extraordinario. Es extraordinario, maravilloso como el Señor habla si nosotros permitimos que hable, Saquémonos esa necesidad de que, no, es que si está Hernán, está el Mario, está Renato, ellos tienen que hablar. Hablen, compartan. ¿Sí o no? ¿Pasa eso? La responsabilidad, no. Cuando compartimos, lo que tenemos que ir, lo que tenemos que hacer, los que participamos, es ir con nuestro corazón dispuesto a ser enseñados. Eso es lo que busca el Señor. De todos, de todo. De ser usados, enseñados, de poder participar, porque de eso se trata la iglesia. La iglesia se trata no de que vamos y nos sentamos ahí porque esa es la estructura que el mundo armó. La estructura de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, adelante, un altar. Yo hablo y ustedes escuchan. Y se van para la casa y se les olvidó todo. Así funciona. Nosotros funcionamos de una forma distinta. Pasemos a la sexta. Listo. Dice comparación entre la iglesia del Nuevo Testamento versus la iglesia moderna. ¿Ya? Ahí, mira, ahí está iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia contemporánea, hoy día. Dirigida por el Espíritu Santo, Hechos 13:2. Para que lo busquemos. ¿Ya? Y la iglesia moderna dirigida por planes humanos y estrategia. Lo vivimos en algún minuto. Hemos estado navegando en esos mares. La otra, basada en la comunión y el servicio.
¿Escucharon eso? Lo acabamos de compartir. Basado en la comunión y el servicio. Todos sirven y todos participan en la comunión. Todos. Si alguno de nosotros quiere restarse de eso, es porque no entiende cómo funciona y cómo se alimenta la iglesia. Esa es la forma de alimentarnos, de crecer, basada en programas y jerarquía. La diferencia entre una y otra. Centrada, la iglesia del Nuevo Testamento, centrada su vida en Cristo, centra su vida en Cristo. La otra, la iglesia contemporánea, centra su vida en actividades y eventos, entretención. Tenemos que estar entretenidos, tenemos que estar activados. No sé cuántas veces escuchamos eso. Yo en muchos lados donde he estado, y yo llevo harto rato, pasé mucho rato por el desierto. Les digo, y lo confieso, mucho rato por el desierto con la caravana, sin poder entrar a la tierra prometida. No quiero hacer una declaración, estoy en la tierra prometida hoy día, y no porque esté sentado y parado en este lugar, es porque el Señor me está cautivando espiritualmente. Y siento que el Señor quiere obrar en medio de mi corazón. Amén. Entonces, centrada en la vida de actividad. Esto, mucha gente dice, uy, que la actividad, uy, mira que la iglesia tiene buenos cánticos, es que la iglesia tiene esto y que las actividades con los niños, con los jóvenes, y empezamos con toda una serie de elementos que justifican mi cambio a otra parte del cuerpo, podríamos decirlo de esa forma. Y así hemos vivido durante mucho tiempo. Es que no hay jóvenes, es que no hay niños, no hay matrimonios jóvenes, hay puros viejitos. Y les quiero decir lo siguiente. La iglesia se compone de todos. En la iglesia no hay puros ancianos, no hay puros jóvenes, no hay puros niños y no hay puras guaguas. Somos todos. Todos componemos la iglesia. Y nosotros, ¿cuál es nuestro llamado? Número 1, nuevamente, a multiplicarnos. ¿Cómo tenemos que multiplicarnos? Tenemos que tenemos que en nuestras casas invitar a nuestros familiares, a la gente, y hacer una reunión en nuestra casa para que vayan. Y el Espíritu Santo opere. Como lo hacía la iglesia. Y lo que dice la palabra, dice, y a través de toda esa actividad espiritual, el Espíritu Santo añadía a los que tenían que ser salvos. ¿En qué? En el uso de los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Es una ordenanza. Si entendemos esto profundamente en nuestro corazón, nos va a poner el Espíritu Santo la necesidad de invitar a la gente, de estar en la casa, de invitar a nuestros familiares y decirle, miren, esto es lo que hacemos. Nos sentamos, compartimos la palabra, le enseñamos cuál es el propósito eterno de Dios. Qué maravilloso cuando la gente escucha y dice, y espérate. ¿Yo puedo ser hijo de Dios? ¡Qué tremenda revelación! ¿Yo puedo ser adoptado por Dios? Sí, puedes ser adoptado por Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Confiesa que Él es tu Salvador, Señor. Entrega tu vida.
Pero y nada más, nada más. Él hará todo el resto. Él se hace cargo de ti. Qué maravilloso, qué maravilloso. Cuando nosotros nos sentemos con la gente y le digamos, este es el plan de Dios para tu vida, ser hijo. No tenés por qué seguir solo por la vida. Él quiere estar contigo, ayudarte. Nunca, y te promete que nunca te va a dejar desamparado. Jamás. Y eso es el propósito. Y el que entiende eso y abre su corazón, va a ser salvo. ¿Ah? Y va a participar y se va a unir a la iglesia, al reino de Dios. ¿Cierto? Qué maravilloso. Pero el Señor tiene que activar nuestros dones, la gracia que puso ya en nosotros. ¿Ya? Y tomar la posición que nos corresponde tomar. Ser cabeza. ¿Cierto? ¿Dónde estamos? Y la última, movida por el amor y la fe. Motivada por el número y la apariencia. ¿Ah? Esa es la última que quedaba. Pasemos al 7. El llamado a volver al modelo original. Este es un llamado. Dios está restaurando su iglesia viva. ¿Cierto? Somos piedras vivas, espirituales y unidas bajo la cabeza de Cristo. Efesios 4, 15 al 16. De ahí lo vamos a leer. ¿Ya? El Espíritu Santo llama a su pueblo a salir de la confusión religiosa y a volver a la sencillez y a la pureza de Cristo. ¿Ya? Y vamos a leer Efesios del 4, del 15 al 16. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está clarita la visión, la misión del cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está claro. ¿Ah? De todo, que en todo el cuerpo bien concertado, unánime, a eso se refiere, bien clarito, ¿ah? Con el propósito, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro, cada persona tiene una actividad, tiene un don, una gracia. En todo tiempo, donde estés, está esa gracia y ese servicio que el Señor puso en ti, es un don. Recibe su crecimiento para ir, y a través de qué? De las coyunturas del crecimiento de la unión vamos creciendo. Si tú no puedes entregar esa gracia que Dios puso en ti, te vas atrofiando, no creces, engordas. Y edificándonos en amor. Porque cuando empezamos a compartir y la experiencia tuya y lo que el Espíritu Santo hizo en ti, tú ministras a otro con lo que el Señor quiere entregarte a ti, eso es importante, lo voy a atesorar en mi corazón y lo voy a poner en práctica. O me habló esto, yo lo voy a buscar y voy a ver cómo sigue esto, una palabra. ¿Qué el Señor me está hablando? ¿Cómo el Señor quiere relacionarse conmigo? A través de los hermanos. A través del cuerpo.
vamos a la conclusión y aplicación práctica. Cada creyente tiene parte en la edificación del cuerpo. Nuevamente, cada creyente tiene parte en la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. No somos espectadores, no somos simples espectadores. Nosotros no nos juntamos acá para venir a escuchar a alguien y ser espectadores de lo que la persona está compartiendo. No somos eso. Tenemos que entender que esa no es nuestra función, sino piedras vivas. En Primera de Pedro 2:5 habla de lo que es la piedra viva. Dice, la iglesia es un lugar donde vamos. No, la iglesia no es un lugar donde vamos. ¿Ya? Nosotros no venimos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Nosotros somos las piedras vivas. Créanme que de repente suena reiterativo, ¿cierto? Lo hemos reiterado. Pero muchas veces, oye, ¿dónde vas el domingo? No voy a la iglesia. Nuestro vocabulario. Tú decías el otro día, por otro tema, el vocabulario, lo que tú haces, crea una realidad en nuestra mente, en nuestro corazón, acerca de los niños. ¿Te acordáis ¿Te acordáis, no? ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos y lo decimos mal, también crea una realidad en nosotros, ¿no? En nuestra mente. Vamos a la iglesia o el templo, el altar. Nosotros no hablamos de altar acá, o el podio. Todas esas cosas van generando en nosotros una distorsión de lo que es la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cómo podríamos entonces, por ejemplo, porque tal vez decir vamos al templo, pero no somos al templo? El Espíritu Santo, no sé qué podemos decir. ¿Nos vamos a congregar? ¿Ah? Nos vamos a congregar porque la iglesia somos nosotros. ¿Sí o no? Sí, nos congregamos. Somos todos iglesia. Nosotros somos la iglesia. Donde estamos nosotros está la iglesia. ¿Ah? Eso, es un tema sutil, pero el enemigo para los que escuchan. Sino lo que somos en Cristo. Vamos a las preguntas. Para que las respondamos después. ¿Estoy participando activamente en la edificación del cuerpo de Cristo? Pregunta importante. Nuevamente, ¿estoy participando activamente en la edificación del cuerpo de Cristo? Número 2. ¿Dependo del Espíritu Santo en mis decisiones espirituales? Tercera, dice, ¿mi concepto de iglesia se basa en la vida o en la estructura? Diga. ¿Decisiones espirituales se refiere a decisiones personales también? Sí, En todo. en todo. Lo que hace es que, mira, cuando uno entiende que el que tiene que dirigir nuestra vida es el Espíritu, hay muchas decisiones que uno dice, no, pasan por mi intelecto, pasan por mi... Pero si uno le pide al Espíritu Santo que actúe sobre esas situaciones y las decisiones que parecen totalmente lógicas, no son lógicas, sino que tienen que ser espirituales, las decisiones van a cambiar. Son espirituales. Todas las decisiones nuestras tienen que ser en base a lo espiritual. Porque el que tiene que manejar, mira,
Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo primero? Espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden correcto. Pero a veces es alma, espíritu y cuerpo. Porque el alma quiere tomar control y quiere tener el protagonismo de nuestra vida. Y el orden es al revés. No, el orden es espíritu, alma y cuerpo. A medida que tú vas dándole el espacio. Por eso es que tiene que humillarse nuestra... lo que se tiene que humillar es nuestro ego. ¿Ya? Nuestro ego. Nuestra alma tiene que humillarse porque cree que se la sabe toda. ¿Ya? Y se justifica, constantemente se justifica. Lo que hace es justificarse. Eso es la trampa del enemigo. Así funciona. Se justifica. ¿Cuál fue la primera justificación del hombre? Para que lo pongamos en perspectiva. ¿Cuál fue la primera justificación del hombre? Esta mujer que me diste me tentó con la fruta. ¿Ah? Se justificó. No fue culpa mía, papá. Señor, no fue culpa mía. Tú me diste esta mujer, la responsabilidad es tuya. ¿O no? Entonces, la evasión viene de ahí. ¿Por qué se llama evasión? Evasión. ¿Ah? Evasión. Evasión. Entonces el hombre hizo una evasión. ¿Ah? Evadió la responsabilidad que le correspondía y de ahí quedó la escoba. Entonces el mundo, cuando uno analiza el mundo, vamos a hacer un pequeño análisis mundial de todo lo que está pasando hoy día y lo que ha pasado durante la historia del mundo. Solamente un concepto. El problema que tenemos hoy día en la actualidad del ser humano es producto de la evasión. Cuando nosotros nos enfocamos en los niños, decimos, los niños, los jóvenes, ¡oh, qué desastre! Los matrimonios, está la perdición, la delincuencia, todo tiene relación con qué, con el pecado del hombre en evadir. Si el hombre en el matrimonio evade su responsabilidad, ¿qué pasa? Los que sufren son los niños. Y los niños cuando sufren se transforman, entra la rebeldía en sus corazones y se transforman ¿en qué? En delincuentes. Si el niño no se transforma en delincuente y su corazón se distorsiona, es gay. ¿Ah? No cree en Dios, su corazón no cree en la familia, porque el papá no cumplió su función. No fue autoridad, no fue el sacerdote. No fue lo que el Señor estableció desde el principio, ¿sí o no? Llegamos al mismo punto, evasión. El primer pecado, el hombre no afrontó su responsabilidad, cae y se transforma en una evasión. Y todo el problema es por evadir la responsabilidad. ¿Qué tendría que haber hecho el hombre? ¿Qué cosa tendría que haber hecho el hombre, Adán, en el minuto en que Eva falla? ¿Qué debió haber hecho? Era su responsabilidad. Aquí yo pequé y pongo mi... Mira, ¿qué hizo? No, el hombre no pecó. Fíjense bien, miren, el ejercicio para que el hombre no pecó. La que pecó fue Eva, ¿ya? Él no le va a echar la culpa a Eva, ¿ya? No le va a echar la culpa a Eva. Él va a asumir la responsabilidad. ¿Qué hace el hombre? Entrega su vida.
papá, mi esposa falló, yo soy el responsable. Pongo mi vida, como lo hizo Cristo, por su iglesia. ¿Esa es la diferencia entre Cristo y Adán? El primer Adán, puros condoros. El segundo Adán vino a salvar a Eva, a la que pecó. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo? Entregó su vida. ¡Qué maravilloso! Se entregó por nosotros, los pecadores. ¡Qué maravillosa! Ejemplo de Cristo, ¿cierto? Amén. Terminamos. Demos gracias al Señor. Vamos a... Espérate, hay una oración. Una oración. Cerremos nuestros ojos, oremos al Señor. Señor Jesús, gracias por habernos llamado a ser parte de tu iglesia viva. Perdónanos por las veces que hemos seguido modelos humanos y no tu dirección. Revélanos renuévanos por tu espíritu. Edifica en nosotros una iglesia que se exprese plenamente, que te exprese plenamente, glorifique tu nombre. Amén. Padre, gracias. Amén. Amén.